Buenos días, soy Pablo Hernández, bienvenidos a Bracken Books. En el programa de hoy dejamos a un lado el género narrativo y volvemos al ensayo, esta vez filosófico-político. Vamos a hablar de la sociedad tradicional y sus enemigos, de José Miguel Gambra. Pequeña descripción del libro donde comentaremos año de publicación, formato y otros datos interesantes del libro en sí. El ensayo de hoy está escrito por José Miguel Gambra y editado hace unos pocos meses, en este mismo 2019, por Guillermo Escolar Editor. El formato es en tapa blanda, tiene unas 227 páginas y una maravillosa portada que recoge la imagen de un jinete ataviado con el uniforme carlista, detalle de un lienzo de Augusto Ferrer y Dalmau, el mejor pintor de batallas hispano. Bueno, ya que estamos, recomiendo con fervor que le echéis una visual a su obra, la de Augusto Ferrer y Dalmau, es absolutamente maravillosa. Y bueno, me voy por los cerros de Úbeda como habitualmente, así que volviendo al libro que reseñamos hoy, decir que podéis encontrarlo en Amazon a un precio muy razonable por unos 14,25 euros. ¿Qué sabemos del autor? José Miguel Gambra es catedrático de Lógica en la Universidad Complutense de Madrid. De una familia de académicos y carlistas, es hijo del también filósofo Rafael Gambra. La figura del padre es bastante curiosa, de hecho, un joven navarro que tras el estallido de la Guerra Civil Española y con solo 16 años se inscribió en el Requeté. El Requeté eran las milicias carlistas que lucharon en la contienda en el bando de los sublevados o nacionales. Y bueno, vaya, en el bando de Franco. Esta experiencia marcó al padre, naturalmente, que siempre estuvo vinculado a la ideología carlista y a la religión católica. A buen seguro que su hijo, José Miguel, estuvo muy influido desde bien joven por estas ideas, dado que este hombre, José Miguel Gambra, es el actual líder de la comunión tradicionalista. Esta influencia se deja sentir bastante en la obra que hoy reseñamos y bueno, en varias ocasiones cita también la obra del padre, la obra académica de su padre. Y vamos allá con la primera cita del libro, que dice así: la cristiandad, nacida en la Edad Media, prolongada en el mundo hispánico hasta el siglo XIX y mantenida en su espíritu hasta hoy por el carlismo, era una sociedad armónica no porque faltaran enfrentamientos, cosa evidentemente falsa, pues siempre y en toda organización humana la semilla del pecado ha introducido la discordia, sino porque poseía lo que Aristóteles llamaba el principio de unidad social, que consiste en la común manera de concebir lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Breve sinopsis de la obra. Por Dios, por la patria y el rey, luchamos nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, que ha de conseguir, eso cuesta roja desde Madrid. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Hemos escuchado la marcha de Oriamendi, que es el tradicional himno carlista para ambientar un poco, y seguimos ahora ya con la reseña hablando de la tesis que sostiene José Miguel Gambra en su libro, que es un poco lo visto en la cita anterior, a saber que el ser humano es un animal social que se organiza políticamente de forma natural y esta sociedad humana se cristaliza en la ciudad, que es el centro de la organización política humana, así como en la búsqueda del bien común dentro de la ciudad. Gracias a la revelación cristiana y a la labor de la Iglesia católica, los seres humanos se han estructurado socialmente en torno a este ideal compartido de bien común, que es, en opinión del autor, una mezcolanza de la salvación cristiana del alma
a lo que llama bien común trascendente y también del bienestar propio y de los demás. Y por tanto, el mejor modo de llegar a esta sociedad ideal es mediante un gobierno monárquico que vele por la consecución del bien común terrenal, siempre supervisado por la Iglesia Católica, que vela por el bien común trascendente. Sostiene Gambra que con el advenimiento de las herejías protestantes, el racionalismo de Descartes y compañía, y finalmente con el surgimiento de la ideología liberal, del liberalismo, la sociedad armónica nacida en el medievo, en la cristiandad, se vino abajo progresivamente, siendo las Españas de la época imperial su último baluarte. Actualmente, el mundo vive una época de caos y banalidad donde la gente no sabe cómo actuar precisamente porque el liberalismo ha triunfado en alguna de sus dos variantes. Bien porque la libertad individual de los seres humanos se erige como el mayor valor posible, quedando atrás los ideales del bien común y no digamos ya del bien trascendente de la salvación cristiana, y convirtiendo a la sociedad en una lucha por cuanto puede cada individuo aprovecharse de los demás. Esta sería la variante basada en la doctrina de John Locke, y en el liberalismo clásico que prima el libre mercado y este tipo de ideologías. Y la otra variante es aquella que promueve la libertad de constituir una sociedad que busque el bien común y creando un estado totalitario que promueva ese concepto. Así se destruye la autonomía de las personas en pos del bien del Estado, para nada del bien común o del bien trascendente. Esta sería la variante basada en las ideas de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo francés, y que en el siglo XX tuvo la temible expresión de los fascismos y comunismos totalitarios. Para solventar esta agitación y pérdida de esta búsqueda del bien común, propone Gambra, como no podía ser de otra forma, siendo uno de los principales ideólogos del carlismo, volver a la sociedad tradicional, volver a un gobierno monárquico puro donde el rey gobierna, la Iglesia supervisa y limita el poder y los fueros y autonomía de las sociedades menores, los pueblos, ciudades y regiones son la norma. Cosas buenas y positivas de la obra. Como podéis estar comprobando, la reseña de hoy está mezclando el hablar del libro y si me ha gustado y por qué lo puedo recomendar, con información crítica acerca de las ideas que en él podemos encontrar. Es un poco una nueva forma de reseña y análisis al mismo tiempo. Así que voy allá con lo que me ha gustado. Y me ha gustado mucho que es un libro que propone una visión totalmente distinta a la habitual. Eso es muy interesante y enriquecedor, dado que nos acercaremos a la realidad desde una perspectiva que nos va a hacer reflexionar sobre cosas que habitualmente no hacemos. En uno de sus parágrafos critica con dureza al hombre moderno, preocupado por el hambre de mal y los agujeros de la capa de ozono, pero incapaz de preocuparse de los problemas del vecino de al lado, que con frecuencia es un completo desconocido. Esta, que no es una idea precisamente nueva, se aborda aquí hablando de cómo la ruptura de la cristiandad y el ideal común y compartido del mundo es el que ha provocado estas situaciones perplejizantes. Y esto la verdad me ha resultado bastante interesante. También la crítica furibunda al Estado y la centralización del poder que viene realizando a lo largo de toda la obra es algo en lo que estoy muy de acuerdo. Llega a decir en un momento de la obra una idea que me parece genial y leo literalmente. En realidad ninguna de esas entidades abstractas tiene voluntad o capacidad decisoria, como tampoco la tienen las instituciones en que cuajan, porque, aunque estemos acostumbrados a esa forma de hablar, ni el pueblo quiere o decide, ni la voluntad popular se manifiesta, ni el Estado gobierna, ni las Cortes Constituyentes forman una nación, como tampoco la ciencia dice nada. Se trata de nociones abstractas, carentes de existencia separada de las personas reales que son las que saben, no tienen ciencia, deciden y enjuician. Todo este andamiaje teórico
a veces de gran complejidad, sirve a fin de cuentas para ofuscar el entendimiento del ciudadano y entregar una capacidad gubernativa omnívoda a individuos que, ellos sí, tienen voluntad para obrar y disponer a su antojo. Cosa esta que es muy cierta, vivimos en un mundo donde la mayor parte de nuestra vida está mediatizada por el Estado, una institución que ha provocado paz, tranquilidad y orden a costa de dotar a una serie de señores, los políticos y gobernantes, de un poder desproporcionado para influir en la vida de las personas, algo aberrante y profundamente inmoral en mi opinión. Ahora bien, y he aquí la novedad o punto que más me ha sorprendido del libro, es que el autor propone que sucede esto por el auge del liberalismo como doctrina política y por la caída de la sociedad tradicional, que no es otra cosa que el absolutismo monárquico en comunión con la Iglesia católica. Hay un párrafo donde llega incluso a mencionar a la Inquisición, y no en términos muy negativos precisamente, sino bastante elogiosos, y bueno, eso me dio algo de yuyu. Y bueno, en las partes negativas de la reseña exploraré con detalle estos temas. Continuando con lo que me ha parecido positivo, sí que me ha parecido muy interesante también el análisis que hace de la centralización del poder en el Estado central o en las autonomías, a las que llama con mucho acierto, en mi opinión, Estado central en chiquitito, en detrimento y perjuicio de los municipios y regiones. El viejo grito carlista de fueros es precisamente lo que defiende esa institucionalidad de la tradición, entendida esta como el depósito de conocimientos y comportamientos pautados que poco a poco se van construyendo en los grupos de seres humanos y que sirven precisamente para cohesionar al grupo y facilitar y orientar la acción de las personas, saber a qué atenerse con los demás. Esta idea me encanta y me fascina. Pero el problema, y ahora lo trataré con más profusión, es que Gambra, el autor, entiende que esa tradición, si bien es móvil, tiene que ser dirigida por el catolicismo. Y a mí, bueno, esto a mí me parece una barbaridad. Y cosas negativas de la obra de hoy. Antes de entrar al turrón de criticar las ideas y teorías presentes en el libro, creo que he de dar algunas críticas a la forma en la que está escrito. En primer lugar, este libro es un compendio de ideas filosóficas, no da ni un solo dato que avale sus hipótesis, porque es filosofía y no ciencia, entiendo, pero bueno, la verdad es que desde que uno estudia algo, el método científico, luego ya le es muy difícil renunciar al mismo, siquiera sea en parte a la hora de buscar la verdad o el conocimiento. Me choca que alguien pueda exponer sus ideas así, desnudas de evidencia empírica, y pensar que solo con ellas y con su bonito razonamiento ha de poder convencer a los demás. Y me choca más aún en tanto en cuanto cita literalmente la idea de Aristóteles de que las ideas han de verse respaldadas por la experiencia. Dice así el autor. Aristóteles, en vez de quedarse encerrado en los límites de su conciencia para examinar las ideas que en ella surgen, solía empezar sus investigaciones, fueran biológicas, lógicas o políticas, coleccionando unas veces cangrejos y otras bichos, otras sofismas y disputas, y otras constituciones o formas de organización de ciudades. Es decir, comenzaba por recopilar datos y opiniones sobre el objeto de cada uno de sus estudios. Pues esta cita que el propio autor pone en su libro no se la aplica y nos traslada un mero compendio de ideas, pero sin un solo dato. Y bueno, el momento de criticar las ideas que propone el autor ha llegado y me froto las manos. Empecemos por una idea que creo que es clave, que no se dice mucho y que hay que repetir constantemente para que la gente que nos rodea la introduzca en su cabeza y ya no la abandone nunca. Y es que vivimos en la mejor época de la historia. Nunca antes los seres humanos han sido más prósperos, han vivido más años, ha habido menos violencia.
La paz y la seguridad han alcanzado cotas nunca antes vistas y las enfermedades ya no causan mortandades temibles. Por ello, decir que en épocas pasadas vivíamos de forma más armónica y feliz es caer en el falso mito de que cualquier tiempo pasado fue mejor, cosa que no es cierta. Así que es radicalmente falso esa búsqueda de la armonía pasada. Por tanto, ¿por qué querer volver a tiempos donde el rey tenía 200 esclavos que tenían que servirle en sus caprichos más mundanos, mientras que el pueblo se moría de hambre en las calles? Porque, a ver, ¿por qué volver a los tiempos donde los obispos y curas daban sus sermones moralizantes y restrictivos, impidiendo a la gente vivir sus vidas de acuerdo a sus ideas, mientras que luego esos mismos obispos se cogían y se follaban sin piedad a la criada y formaban familias putativas, se hinchaban a comer manjares y, una vez más, el pueblo muriendo en las calles de hambre? En fin, subordinar esta felicidad y bienestar que hemos conseguido con 200 años de libertad, libre comercio y tolerancia a un supuesto bien trascendental de la salvación cristiana, creo que ya no es posible en el mundo actual. Sí que es cierto lo que comentaba antes, que la tradición es un depósito de conocimiento muy valioso de aquello que ha funcionado bien durante a veces milenios. Tomemos, por ejemplo, la institución del matrimonio. Bueno, primero, ¿qué es una institución? Introduzco un clip ahora de Paco Capella, investigador del Instituto Juan de Mariana, que lo explica brillantemente en una de sus apasionantes charlas. Y dentro clip. ¿Qué es una institución? Os lo podría preguntar como pregunta de examen. Si habéis estudiado un poco ya la escuela austriaca, es la típica cosa que se pregunta porque en una sola frase, con pocas palabras, ya se puede explicar. Es un patrón pautado de conducta, es decir, algo regular, repetido, generalizado, de comportamiento, de cómo se hacen las cosas. Aunque los que actúan son individuos, se dice que las instituciones son sociales porque son cosas que no hace solo un individuo, sino que las copian muchos y las repiten y todos siguen más o menos esa misma regularidad. Existen porque sirven de guía de conducta adecuada para resolver problemas. Es decir, lo bueno de las instituciones es que si tú no sabes qué hacer, simplemente copias a otro. Y como sabes que eso lo hace todo el mundo o lo hace mucha gente y lo hace más o menos igual, pues quizá dices, pues quizá hay alguna razón o simplemente funcionará. Si lo están haciendo y sobreviven, pues lo voy a copiar a los demás, ¿eh? Aplicando ya esta idea de institución social al matrimonio, contemplamos cómo hace ya 2500 años los romanos hablaban de una forma de actuar compartida por toda la sociedad. Esta idea de que un hombre y una mujer constituyen una unión de vida para criar a los hijos y que eso tuviera efectos no solo en esa crianza colectiva, sino en su patrimonio y sus relaciones con el resto de personas, así como en las formas de disolución de esa unión. Y ya hace 2000 años se introducen conceptos como la separación, la sociedad de bienes gananciales, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptos jurídicos en este caso que han sido refinados y depurados con la experiencia de millones de personas a lo largo de decenas de generaciones, cada cual aportando su granito de conocimiento, experiencia e innovación. Y este es un fenómeno verdaderamente mágico y muy loable. Ahora bien, que este peso de la tradición basada en instituciones sociales sirva para subordinar el gobierno de las gentes a un monarca con poderes cuasi absolutos, solo limitado precisamente por esta tradición y por la supervisión de la Iglesia, me parece algo muy peligroso y que puede derivar en una sociedad terrible. Una idea esta de Gambra y del carlismo peligrosa, que apesta a fundamentalismo religioso y sobre la que, en mi opinión, hay que poner una crítica vehemente, como ante cualquier ideología fundamentalista. Porque, claro, dice el autor que la doctrina católica de la salvación, unida a la tradición de las pequeñas comunidades y regiones y al gobierno de un monarca cuasi absoluto que armoniza toda esta sociedad, es el objetivo de la revelación cristiana. Pero ¿por qué precisamente la cristiandad católica ha de ser ese ideal común de bien trascendente? ¿Por qué no puede ser la doctrina islámica o la fe budista? No da el autor ningún tipo de explicación a esto, salvo que Santo Tomás así lo vio y en el medievo existió. Pues muy bien,
pero no parecen unos argumentos bastante buenos como para armonizar, y hago comillas en la palabra armonizar, esa moral cristiana en todas las personas de la sociedad. Y ese es precisamente el tema. Cada cual puede tener una visión del mundo muy diferente y no es moralmente correcto tratar de imponer nuestra propia visión, que al final no deja de ser un conjunto de creencias, preferencias y valores. Y no es bueno, no es lícito imponer estas creencias, preferencias y valores nuestras a las demás personas que nos rodean simplemente porque sí. ¿Y cómo se puede imponer una visión armónica? Me pregunto. Quizá aplicando una presión social insostenible sobre el grupo, que era lo que hacían los curas y la Iglesia en las épocas más integristas del catolicismo. Todos tenemos en mente esas imágenes de quema de herejes que se desviaban de la doctrina, así como las guerras contra los infieles y otros tantos excesos violentos. Esta forma de armonizar la idea de bien justo de todos los ciudadanos, pues no sé, a mí no me parece muy deseable, la verdad. Precisamente, y es algo sobre lo que Gambra no habla, es como en los siglos XVI y XVII, que son los reverenciados por la tradición carlista, fue cuando sucedieron las grandes expulsiones de judíos y moriscos, así como las mencionadas guerras de religión con los protestantes, la conversión a veces forzada de los indios, persecuciones, quema de brujas, intolerancia. En fin, una sociedad apestada por el virus de la intolerancia y la opresión al diferente. Desde luego no me parece el ideal de mundo que me gustaría construir para mí y para la gente a la que yo quiero. Prefiero una sociedad cimentada en la raíz de todos los males, que dice este tal Gambra que es el liberalismo. Una sociedad basada en la libertad individual, la tolerancia y el respeto a los demás. Acabo ya con una cita que es, creo, primorosa a la hora de resumir esta sensación agridulce de que sí, estoy de acuerdo con mucho de lo que propone el autor en esta sociedad tradicional y sus enemigos, pero también estoy frontalmente en contra de otras de las cosas que dice. Así que vamos allá con la cita que dice lo siguiente. El hombre tiene una esencia que incluye unas capacidades o potencias naturales, entre las cuales se halla principalmente la racionalidad y la consiguiente libertad de elegir deliberadamente hacer o no hacer lo que, a tenor de ese conocimiento, capta como posible. A diferencia de los animales, que realizan sus operaciones siempre bien y se perfeccionan de manera casi automática, el hombre puede hacer cosas en el mundo y consigo mismo que le lleven a la perfección de sus capacidades y contribuyan al bien del universo, o que, por el contrario, le alejen de su perfección y sean fuente de toda clase de males. ¿Por qué lo leí y si lo recomendaría? Compré este libro durante la Feria del Libro de Madrid, que se celebró el pasado mayo y junio. Andaba paseando por dicha feria cuando en un stand de literatura fantástica vi que había una pequeña sección de libros sobre historia, política y filosofía de este editorial, Guillermo Escolar. La dependienta era una muchacha joven de unos 30 años y muy guapa, con un estilo que cualquiera de nosotros llamaría alternativo. Peinado algo estrambótico, un gran tatuaje en el antebrazo, un piercing en la oreja y, bueno, sin embargo, los libros eran todos de corte de esta sociedad tradicional y sus enemigos. Esto me llamó mucho la atención. Abrí sus páginas y leí alguno de sus capítulos. Liberalismo, el origen del mal. Patria y nacionalismo, el liberalismo católico. En fin, la filosofía y la política es un tema que me interesa bastante y la verdad es que creo, como seguro habéis podido deducir de esta reseña y análisis, que el mundo libre y el respeto a la vida e ideas de los demás nos han llevado a un mundo mucho mejor y donde la gente puede ser más feliz. Así que decidí comprar este libro para ver qué tiene que oponer o aportar el carlismo, esa forma de ver el mundo que ya en el siglo XIX era considerada antigua. Bueno, la verdad es que no me ha decepcionado esta obra,
Pensaba que estaría más orientado a temas de historia que puramente a temas de filosofía, pero aún así me ha gustado mucho, aunque, bueno, como habréis comprobado, no comparto y comulgo las ideas que propone. Si os interesa el tema, creo que es una muy buena y muy recomendable lectura. ¿A qué se parece? ¿Qué leer después de leer La sociedad tradicional y sus enemigos? El ensayo de hoy se enmarca en el análisis filosófico y político de la organización humana, de los distintos tipos de gobierno y de las consecuencias morales para con las personas que en ellos habitan. Sin duda alguna, donde surge la semilla para este tipo de análisis es en el genial pensador griego Aristóteles, y creo que una buena forma de seguir abordando el tema es la lectura de La política de Aristóteles, un libro fascinante, no muy largo y vital para comprender estas cuestiones. De hecho, en el libro que hoy hemos visto, como habréis podido comprobar, hay bastantes veces donde se les reseña y se hace referencia directa a la política de Aristóteles. Otro libro más moderno que trata el tema pero desde el punto de vista opuesto, es decir, a favor del liberalismo y la sociedad que ha traído, es el ensayo poco conocido pero muy interesante, en mi opinión, llamado El liberalismo, una herencia disputada, de Manuel Santirso. En esta obra sí se hace un rápido repaso histórico a la formación del liberalismo como doctrina política, social y económica, con los fundamentales autores que contribuyeron a crearlo. Una lectura muy recomendable para introducirse en este tema. Esto ha sido todo por hoy, amigos, y no ha sido precisamente poco. La reseña ha sido algo más larga de lo habitual, dado que, como he comentado anteriormente, no me he limitado solo a contar las bondades del libro y daros mi opinión sobre si es una buena lectura. En esta ocasión he innovado un poquito y he tratado de analizar qué es lo que nos quiere transmitir el autor y dado mi opinión crítica al respecto de sus ideas. Como siempre, y quizá hoy más que nunca, estoy encantado de compartir opiniones y diálogos con vosotros en los comentarios tanto del podcast en sí como en mi cuenta en Twitter, que dejo en la descripción. Bueno, como he utilizado también un cachito de una charla de Paco Capella, también dejo en la descripción del audio el acceso a YouTube, donde se encuentra la charla íntegra, que es una charla de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Así que bueno, me despido ya por hoy deseándoos un buen día y felices lecturas. Chao.